Chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues bueno, vamos a iniciar con un nuevo tema. Es un tema un poco completo, pero estoy seguro que ustedes lo podrán aplicar y lo podrán desarrollar de manera muy práctica y muy sencilla. Primeramente quisiera felicitarlos. El día de ayer la mayoría hizo un buen trabajo en el desarrollo de los personajes, en describir cuál era la función de cada uno de los cuatro papeles, los cuatro personajes que teníamos en la historia de ayer. Espero que vayan de alguna manera desarrollando o pensando en algunos personajes que ustedes piensan agregar en su cuento. Recuerden que vamos a escribir un cuento. Ya al final de la semana les daré más detalles de cómo va a ser esta dinámica, esta aplicación en la redacción de un cuento. Pero tú vas a crear un cuento. Tú lo puedes hacer de la historia que quieras, con los personajes que quieras, las aventuras que quieras, la trama que tú quieras. Tú lo vas a inventar, va a ser creación tuya. Y estamos viendo pues herramientas generales para poder redactar un cuento. Como ayer aprendimos, el desarrollo de los personajes. Así que va abriendo tu imaginación y va aterrizando de qué quieres tú hablar. Cuál es tu historia de fantasía, de ciencia ficción que quieres demostrar hacia los demás. Así que vayan pensando porque vamos a escribir un cuento todos juntos. Incluso yo también estoy preparando y elaborando mi cuento y ya lo van a ver más adelante. Muy bien, el día de hoy vamos a ver estos dos temas que tenemos en el pizarrón, que son los nexos temporales y las frases adverbiales. Suena medio complicado y medio raro los términos, pero es de lo más común y lo más sencillo que podemos encontrar en la redacción, no solo de un cuento, sino de un libro, de una novela, de alguna historia, de algún cómic, de lo que sea que podamos leer. Encontramos estos dos conceptos. Hoy lo vamos a ver, vamos a ver una introducción. Es algo complejo, muy extenso, pero vamos a verlo de manera muy sencilla y muy práctica. Así que comenzamos primero con los nexos temporales. ¿Qué son los nexos temporales? De hecho, la palabra temporales pues ya nos indica de qué trata. Temporales viene de tiempo, entonces nos va a hablar de tiempos. Entonces, pero ya, en concreto, ¿qué son los nexos temporales? Los nexos temporales son palabras como mientras, luego, cuando, o grupos de palabras, tan pronto como, desde que, a la par que indican la circunstancia temporal en la que ocurre la acción designada en la oración o proposición principal. En pocas palabras, los nexos temporales son aquellas palabras o frases que están compuestas por dos palabras o una sola palabra que nos indican el tiempo. Ojo, es importante escribir esto. El tiempo en donde se realiza o cuando se realiza la acción de los protagonistas, de los personajes. Estas frases como mientras, luego, después, entonces, cuando, son frases, son palabras que nos indican el tiempo. Ese es el término que se le da, nexos temporales, a conexiones de tiempo que nos indican la acción de los personajes. Te voy a poner 3 ejemplos para que podamos ir distinguiendo qué son los nexos temporales. Como puedes ver en pantalla, ahí tengo la primera frase. Cuando viajé a Francia, visité la Torre Eiffel el primer día que visité París. Ahí la palabra cuando es el nexo temporal. Me está diciendo, me está marcando un tiempo de la acción. La segunda dice, mientras voy a la peluquería, haz la compra en el hipermercado. O sea, la palabra mientras me está marcando un tiempo. El tercer ejemplo, en cuanto me vio, me saludó efusivamente. La frase es en cuanto, está marcando el momento que se realiza la acción. Entonces, con esos ejemplos podemos notar que los nexos temporales es cuando marca la acción que realizan los personajes. Tiene que ver con el tiempo de la acción. Esos son los nexos temporales. Ahora vayamos con las frases adverbiales. ¿Qué son unas frases adverbiales? Bueno, la clave aquí, sabemos que es frases, una composición de dos o más palabras. Adverbiales viene de adverbios que originalmente viene de verbos. Entonces, aquí la clave para distinguir las frases adverbiales son los verbos. ¿Qué son las frases adverbiales? Vamos a aprender. Las frases adverbiales se pueden definir como un grupo de palabras que al estar juntas en la oración forman un adverbio.
Estas son expresiones fijas que pueden tener distintos sentidos o significados. El uso de las frases o locuciones adverbiales es cotidiano, pues podemos manifestar de manera específica los significados. Pueden clasificarse igual que los adverbios de cantidad, afirmación, entre otros. También pueden usarse como conectivos discursivos, ahora bien, en primer lugar, etc. En pocas palabras, las frases adverbiales son aquellas frases compuestas por dos o tres palabras, no es una sola, sino está compuesta por dos o tres palabras que modifican al verbo, modifican la acción, le dan una calidad diferente a la acción del verbo. Como en los nexos temporales nos enfocamos en el tiempo, aquí nos enfocamos en el verbo, le da una cierta modificación a la acción del verbo, a lo que hacen realmente los personajes. Te voy a poner unos ejemplos para que pueda quedar más claro. Vamos a ver en nexos temporales de tiempo. Ejemplo, mañana es necesario levantarse más temprano. Sé que hará esto en un momento. ¿Te das cuenta? Están modificando la acción del verbo o le dan como cierta característica o cierto adjetivo al verbo. De lugar. Si cruzas a la izquierda encontrarás el parque. A lo lejos se ve la casa. Por debajo del auto se puede ver el gato ese. Son ciertas modificaciones que le dan al verbo de a dónde mirar, dónde buscar, etcétera, del lugar o de cantidad. Más o menos son 15 días de vacaciones. El verbo es son, del verbo ser, y el más o menos le da una cierta alteración. Ya vuelvo, regreso en 10 minutos como máximo. Le está modificando el regreso del verbo. O de afirmación o negación. Por supuesto, que es el carro es azul en las líneas blancas. O en mi vida le haría eso a una persona. Están afirmando o negando y están modificando la acción del verbo. De duda, a lo mejor. Y el otro ejemplo es tal vez. Y de modo que, por último ejemplo que dice, es mejor que me ayudes por las buenas. O el otro ejemplo, deben entrar de dos en dos en la sala de cine. Son muchísimos ejemplos de frases adverbiales, pero lo que podemos encontrar es que son dos o tres palabras que modifican directamente a un verbo. Conclusión, nexos temporales nos indican el tiempo. Frases adverbiales nos indican la calidad o la modificación de la acción del verbo. Muy bien, para que pueda quedar esto más claro vamos a realizar la siguiente práctica. Te voy a leer el primer párrafo o la primera parte del cuento del Principito para poder identificarlo y que sea más famoso, y vamos a identificar nexos temporales y frases adverbiales. Así que vayamos a la práctica. En pantalla tengo la primera porción del cuento del Principito. Lo que vamos a hacer es identificar nexos temporales que lo vamos a subrayar en color verde y algunas frases adverbiales que se van a subrayar en color rojo. Entonces, mientras le doy lectura, voy identificando cuáles son algunas frases adverbiales y nexos temporales. O sea, nos indican tiempo o modificación del verbo. Comenzamos. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en este momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar un lápiz de colores en mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarnos un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dirigía a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin que de las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Bueno, esta es la introducción del cuento del Principito, así que en color verde los nexos temporales y en color rojo las frases adverbiales que podemos encontrar en esta porción. Muy bien, en color verde tenemos los nexos temporales, que es cuando, luego, en ese momento, siempre. ¿Te das cuenta? Estos nexos, estas conexiones de tiempo nos indican cuándo se realiza la acción. Y en rojo tenemos algunas frases adverbiales. Que se está modificando en la palabra tragaba
De esta manera está modificando, dando una alteración al verbo era, que está poquito antes, o a fin de que le está dando como una conclusión al verbo según lo que está explicando el autor. Siempre los nexos temporales, las frases adverbiales, siempre las frases adverbiales van a ser 2 o 3 palabras juntas, mientras que los nexos temporales o puede ser una palabra o puede ser también 2 o 3 palabras, pero que indica el tiempo. Así como viste que realizamos la práctica, es lo mismo que tú tienes que hacer. Vas a leer un cuento ahí en tu ticket de salida número 5 y tienes que identificar en color verde los nexos temporales y en color rojo las frases adverbiales, tiempo y modificación del verbo. Si tuvieras alguna duda o un comentario, por favor me escribes un mensaje, con mucho gusto te estaré ayudando. Mi nombre es el maestro Víctor López y mucha suerte el día de hoy.